Agradezco la invitación a participar de esta presentación. Agradezco, por supuesto, a Claudia y Nelson por el esfuerzo, y agradezco a los estudiantes que han participado de este volumen y al lugar de la memoria que acoge esta noche esta presentación. Desde mis años de estudiante de historia, hace ya algunas décadas, aprendí que la nuestra es una disciplina que no dialoga con el pasado, sino que lo hace con el presente y con el futuro. La historia explica, interpreta el pasado, pero lo hace desde el presente, desde nuestros días, desde nuestras circunstancias. Circunstancias que además siempre son cambiantes y que, seamos o no conscientes de ellas, terminan impregnando nuestra mirada y el resultado de nuestro trabajo como historiadores. Y como cualquier otra actividad humana, el resultado de una investigación histórica depende en gran medida de las condiciones en que se lleva a cabo. Y estas condiciones tienen que ver con cuestiones generales de tiempo y de espacio, es decir, dónde y cómo llevamos a cabo nuestra investigación. Tienen que ver con coyunturas políticas, sociales, económicas. Tiene que ver también con tendencias intelectuales, con lecturas, con aprendizajes teóricos, con las escuelas de pensamiento predominantes. Y además con preocupaciones personales, inquietudes, y con cuestiones bastante más concretas y materiales, es decir, el cómo, el dónde, el cuándo, en qué condiciones se lleva a cabo la investigación, la recopilación, la interpretación de las fuentes que utilizamos, en qué condiciones se lleva a cabo la escritura, la revisión y eventualmente la publicación del resultado de nuestros trabajos. Es decir, todas aquellas circunstancias de uno u otro tipo que rodean el trabajo de los historiadores, que lo moldean y que de alguna manera también explican el producto final. No digo nada sorprendente si afirmo que uno no podría escribir el mismo libro a los 25 años que a los 50 o a los 75. Uno no podría escribir la misma tesis en Lima que en Madrid, que en Piura o en Buenos Aires. Uno no podría tener el mismo resultado si tuviera que trabajar con archivos ordenados y eficientes y con fuentes abundantes que en ausencia de ellos. Tampoco se podría conseguir el mismo resultado si uno trabaja en aislamiento, en soledad, que si lo hiciera en diálogo, en colaboración con colegas, con mentores, con otros interesados en lo que hacemos. Obviamente el talento y la motivación son decisivos en el trabajo de los historiadores, pero también lo son en distinta medida todas aquellas circunstancias que acabo de mencionar. Y hago referencia a todo esto a propósito del libro que estamos presentando y que, como
saben, quienes nos escuchan, es el resultado de un proyecto que dirigieron mis colegas Claudia Rosas y Nelson Pereira, y que involucró a los autores de este libro, que son un grupo de estudiantes de historia de la Universidad Católica y de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Tuve la fortuna de ser invitado a participar de ese proyecto y no exagero al decir que fue una experiencia inolvidable, una experiencia decisiva, tanto en términos estrictamente intelectuales, académicos, como también en términos, digamos, emocionales e incluso afectivos. Durante esos días que compartimos en Ayacucho, días intensos, se tejieron diálogos y aprendizajes mutuos. Mientras teníamos como gran telón de fondo la ciudad que nos acogía y algunos hechos dramáticos del pasado de los últimos 200 años. Por ejemplo, las guerras de independencia del siglo XIX y la decisiva batalla de Ayacucho de 1824, o el mucho más reciente conflicto armado que desangró a nuestro país en las décadas finales del siglo XX, o las luchas, esfuerzos, esperanzas en pos de la justicia y la memoria que todavía siguen en marcha el día de hoy. Cada visita que hicimos a distintos lugares y cada reunión en la que discutíamos estos proyectos, estos trabajos, estuvo entrelazada implícita o explícitamente con esas experiencias de ayer, del lejano ayer y también del presente. El resultado es un conjunto de ensayos que valen tanto por los aportes que cada uno de ellos ofrece sobre algún aspecto de nuestra historia, como por las circunstancias en que fueron elaborados, revisados y ahora publicados, ¿no? Creo que estos ensayos muestran colectivamente las grandes ventajas que ofrecen el diálogo abierto y la colaboración horizontal. Se trata de ensayos que cubren un amplio espectro de temas que a su vez reflejan las preocupaciones que animan a las nuevas generaciones de historiadores, pero también reflejan sin duda los matices que diferencian y al mismo tiempo conectan y complementan los espacios de producción historiográfica, en este caso las dos universidades aquí representadas. Estos matices reflejan pues, lecturas, experiencias, preocupaciones, necesidades, posibilidades archivísticas, que son diferentes. Lo hermoso de esto es que esas distintas preocupaciones historiográficas, esas distintas circunstancias, aquí coexisten y se iluminan mutuamente. Si se hubieran escrito por separado, si se hubieran publicado por separado cada uno de estos ensayos, seguramente hubieran sido aportes importantes, valiosos para el conocimiento de nuestro pasado. Pero preparados en diálogo los unos con los otros,
y reunidos en un solo volumen, potencian al máximo la posibilidad que nos ofrece una práctica histórica, plural, descentralizada, diversa, que haga justicia a todos los rostros y todas las experiencias históricas de este país tan complejo y tan diverso. Creo que ahí radica la trascendencia de este volumen. Es una especie de muestrario de nuevos derroteros historiográficos, pero es también un testimonio de las posibilidades de hacer historia de otra manera, acercando a quienes viven, estudian, trabajan en contextos diferentes, que tienen diferentes sensibilidades, pero que comparten una misma pasión por el estudio del pasado y una misma preocupación por el Perú de nuestros días. Quiero terminar esta breve presentación extendiendo mi cálida felicitación a los autores de los trabajos aquí reunidos y por supuesto a los editores del libro, Claudia y Nelson. Tengo la esperanza de que este tipo de proyectos continúen y se multipliquen, porque creo que todos saldremos beneficiados de ello. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a quienes me antecedieron por sus palabras frente a este producto, a esta publicación. El proyecto se remonta a la convocatoria que se hizo para aula itinerante y que respondimos a ese proyecto para trabajar conjuntamente entre la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y la Católica. Y ahí fue que nosotros acudimos al apoyo de la Red Peruana de Universidades porque nuestro objetivo era llevar a Ayacucho la mayor cantidad de alumnos posible para que se pudieran beneficiar de la experiencia académica, de investigación y también vivencial. Entonces, tuvimos una estadía allí entre el sábado 1 al martes 4 de septiembre de 2018. Ahí están los integrantes del proyecto. Inicialmente, bueno, éramos más, no todos llegaron a la parte final de la publicación, pero lo importante es que justo ahí se está iniciando lo que va a ser este proyecto, que invitó también a docentes y estudiantes de la Universidad de Acogida para que participaran en el taller donde los estudiantes de una y otra universidad iban a presentar los avances de su proyecto de tesis de licenciatura, porque lo importante es que ellos tuvieran un ejercicio de cómo presentar su investigación, someterla al debate, a la discusión, y que ellos mismos llevaran sus propios avances, ¿no? Entonces creo que era esto un elemento muy importante para poder entablar la comunicación entre la disciplina histórica regional y nacional y que entiendan que el proceso de construcción de la historia peruana es un proceso que entra en diálogo con los procesos que se dan en las diversas regiones del país, ¿no? Entonces era un objetivo también de descentralizar con metas que iban a mediano plazo, que se cumplieron en su momento, por eso es un trabajo de largo aliento, el taller que tuvimos en Ayacucho, que les comentaba, y a largo plazo vimos que era importante por el resultado del debate, la discusión, la presentación de los trabajos, que esos merecían ser publicados como también un aliciente para nuestros estudiantes en la vida académica
y profesional. Y el resultado, aquí pongo la lista de autores del libro con los temas que presentaron, y el resultado, la verdad que fue muy interesante, ¿no? Por eso la diversidad de temas y entradas sobre una temática que tenía que ver con Estado, sociedad y memoria en el Perú contemporáneo, en Ayacucho, Cusco y Lima. Y como uno de los trabajos se abordaba el caso del Cusco, también incluimos finalmente en el libro el Cusco. Entonces, como ya ha mencionado José de la Puente, la variedad de temas organizadas en las diversas partes del libro entraban en diálogo porque ahí veíamos que habían temáticas particulares de cada, digamos, escuela o especialidad de historia, pero también temáticas comunes que los estudiantes tocaban. Y también cabe resaltar que muchos de estos temas eran o novedosos por la temática o por la metodología que utilizaban o por las fuentes que habían abordado. Desde la prensa, la historia oral, los archivos poco conocidos, eso es lo que tenemos en esta lista que ahora no voy a detallar, ya lo comentará Nelson luego, pero que hacían una publicación interesante porque también era un termómetro de los temas que se están investigando y que las jóvenes generaciones están investigando actualmente, ¿no? Antes de ir a Ayacucho tuvimos varias actividades preparatorias, seleccionar el tema de la tesis de licenciatura, preparar el título y la sumilla, redactar el texto y hacer el PPT para la exposición, organizar el propio taller, y nos pareció con Nelson importante incluir la presencia de un especialista externo a nuestras comunidades académicas para que pudiera comentar los trabajos de los estudiantes. Y aceptó gentilmente Carlos Aguirre de la Universidad de Oregon, destacado especialista que comentó uno a uno de los trabajos, ¿no? También hicimos una visita al LUM, porque había una muestra temporal de antropología forense sobre Chuschi, y para que ellos tengan acceso al centro de documentación que alberga el LUM. Entonces creo que la parte fuerte del proyecto fue la interacción entre estudiantes de ambas universidades, docentes, ¿no?, que éramos nosotros, en un trabajo que fue un trabajo intenso de estos 2 días de presentación de sus trabajos, donde muchos de los estudiantes por primera vez presentaban sus ponencias o sus temas de tesis a un público, ¿no?, para ser debatidos, discutidos, ¿no? Entonces ahí en las fotos se muestran los resultados de ese proyecto que en su momento presentamos cuando se hizo el balance del proyecto, ¿no? Y se recogieron varios testimonios de los estudiantes que participaron. Ahí tenemos uno de Abraham Abad, ¿no?, donde resalta cómo es posible y recomendable combinar el análisis de fuentes, la originalidad en el enfoque y el trabajo de campo, que es un elemento clave, para así poder lograr una mejor comprensión del pasado. Luego también Marcela Nicama resalta cómo este tipo de intercambios son importantes, no solamente por el ámbito académico, sino también por la confraternidad que se crea y las relaciones que se establecen con estudiantes de otras partes del Perú, ¿no? Entonces ahí estamos, Gabriela Zamora, bueno, va a hablar, está acá con nosotros, ya no menciono su testimonio, pero tiene que ver con la historia contemporánea que ella trabaja, y lo mismo
en el caso de Nelson Pereira, cómo el taller fue una buena experiencia de intercambio de saberes y temas de investigación entre estudiantes de historia de la PUC y de la UNCH, ¿no? Entonces, y realmente como profesores es una labor que ha llevado muchos años, ha sido ardua, porque, bueno, llegar a una publicación tiene muchos momentos, muchas fases, es muy trabajoso, pero es uno de los trabajos con los cuales yo estoy más contenta y satisfecha, ¿no? Porque es parte, como decía Miguel Costa, de la formación que debemos darle a nuestros estudiantes y como también señalaba Martín Carrillo, el contacto con lo que es el Perú, un país complejo, diverso, multicultural, que involucra pues una diversidad de aspectos. Bueno, ahí yo estoy tapando el nombre, Javier Atapusi, también él, uno de los estudiantes de Huamanga, decía que desde su punto de vista era una experiencia única como estudiante de la UNCH de la especialidad de historia, porque el intercambio de ideas fortalece a los estudiantes para mejorar académicamente y establecer circuitos de conocimientos sociales, tanto a nivel regional como nacional. Disculpen que ahí estaba tapando el nombre, ¿no? Y bueno, hay otros testimonios, no me puedo extender en cada uno de ellos, han sido muy valiosos. Tenemos a 2 participantes del proyecto que ya van a dar esos testimonios. El propio Carlos Aguirre envió el suyo, que es este que estamos proyectando, cuyo balance ha sido muy positivo, y él hace el texto de presentación, ¿no? Un bello texto. También Diego nos da su punto de vista, son varios testimonios, porque el taller involucró también una visión, un recorrido de las distintas etapas de la historia de Ayacucho, porque no solamente era trasladarse al lugar para intercambiar con la gente, sino conocer la historia, la cultura, y nos remontamos al periodo antiguo, viendo el complejo arqueológico Huari, luego al periodo colonial, la ciudad de Ayacucho con sus iglesias coloniales y monumentos, para pasar a la pampa de la Quinoa, donde se libró la emblemática batalla de Ayacucho durante la independencia, donde Nelson nos hizo pues una reconstrucción del acontecimiento bastante vívida, y visitamos también la Casa Museo Joaquín López Santay, y llegamos al presente con la visita del Museo de la Memoria de Anfasep. Fuimos a La Hollada, en el cuartel Los Cabitos, donde funcionó el horno de incineración, y a las instalaciones del equipo forense especializado del Ministerio Público. Entonces, de esa manera, fuimos del pasado hacia el presente, y los estudiantes se pudieron dar una idea de esta historia larga, ¿no? Es decir, saber dónde estaban parados, ¿no? Dónde estábamos discutiendo los diversos temas, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta región? Evidentemente son flash, pero cada uno, bueno, interpretó estas visitas históricas de una manera pues no solo colectiva, sino muy personal, como el testimonio de Diego Ortiz, que sugirió visitar la Casa Museo Joaquín López Santay, en donde aprendimos sobre uno de los retablistas más importantes, como señala él. Ahí está el Museo de la Memoria, Fabio Cabrera, que nos dice que esto nos permite entender lo importante y urgente del estudio de la historia contemporánea en nuestro país. La Hollada, en el cuartel
los cabitos, ¿no? Que fuimos con guías especializados para que nos expliquen. Ahí está también el testimonio de Sebastián Pastor, que puntualiza cómo esa experiencia nos cambia y nos hace preguntarnos qué hemos aprendido de aquel atroz y sanguinario periodo de nuestra historia presente y cómo se relaciona con los historiadores y nuestro quehacer y cómo estos cumplen una función social, ¿no? Voy pasando un poco más. Ahí estamos en las instalaciones del equipo forense especializado del Ministerio Público. Y bueno, ya no hablo del testimonio de Ilse, que también nos acompaña y ya lo dirá personalmente. Y voy a pasarle la palabra ahora sí a Nelson Pereira, con quien tuve el gusto de llevar adelante este proyecto que concluyó en la publicación que ahora presentamos, cuyos autores han sido nuestros estudiantes y ahora, como decía José de la Puente, nuestros colegas. Muchas gracias.